a analizar ahora cómo calcularíamos el momento de inercia X. ¿Sí? Para ya ese momento nosotros tenemos que usar la fórmula que habíamos mostrado en el video anterior e ir llenando los términos. Esta es una fórmula general que sirve para todos los casos. La voy a bajar un poquito. Cuando nosotros comparamos o vamos a calcular el momento de inercia X de la figura, vamos a utilizar los ejes baricéntricos de la figura y los ejes baricéntricos de cada una de las otras partes en las que hemos dividido la figura. En el caso de X, este que tenemos aquí es el eje X que pasa por el baricentro de la figura que habíamos averiguado antes. Y este que tenemos aquí es el baricentro, o sea, es el eje X de la figura triangular que pasa por el baricentro de la figura. ¿Sí? Nosotros teníamos la figura con el centro y este es el eje que pasa por ese centro de la figura. Además de esos datos que necesitamos, vamos a necesitar un dato más, que es la distancia que hay entre esos dos ejes. Esta medida. Para calcular esta medida tenemos varios caminos, pero por ejemplo, yo calculé la distancia que hay aquí desde el baricentro hasta la base de mi figura. Esto me dio 3,1 centímetros. Se la resté al otro lado y aquí me quedaron 6,4 centímetros. Entonces, ¿cuánto hay de aquí al borde final de la figura? 14 centímetros. ¿Y cuánto tenemos acá? 6,4 centímetros. Por lo tanto, si hacemos las cuentas, nos va a quedar acá 7,6 centímetros. centímetros va a ser la distancia que tenemos entre estos dos ejes. Para encontrar esta parte, nosotros vamos a recurrir a la tabla. Vamos a ir a la tabla, vamos a buscar triángulo y vamos a encontrar aquí la fórmula. En la tabla, la fórmula corresponde al eje X. En el caso del eje Y vamos a tener que cambiar y elevar b al cubo en lugar de h. Como estamos trabajando en X, vamos a utilizar esta fórmula. Base por altura al cubo sobre 36. Y luego tenemos que considerar la sección, que era estos 45,12, que tenemos que sumar la sección, y la distancia. Dijimos que es 7,6 al cuadrado. Multiplicamos, estos valores están multiplicados. Entonces tenemos nuestra primer parte, base por altura al cubo sobre 36, el área del triángulo y la distancia que lo separa al cuadrado. Solucionamos esto cambiando los valores. Base 9,5, altura al cubo, 9,5 al cubo sobre 36. Si hacemos esta cuenta, nos va a dar 2.832, que va a ser el valor del JX de la figura 1. con 38 es el valor de la JX de la figura 1, nuestro triángulo. Sucede que este triángulo es igual a este triángulo. Y la distancia que tengamos
desde este eje X que pasa por la figura hasta nuestro eje baricentro va a ser la misma que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a repetir el mismo valor porque los triángulos son iguales, las distancias son iguales y obviamente las superficies son iguales. Quiere decir, entonces, lo voy a poner acá, no quiero que se me... quiere decir entonces que el JX de la figura 3 va a ser igual también a 2832,8. En el caso de la figura del medio, o sea, del cuadrado, ¿sí? Vamos a volver a repetir la misma fórmula. Ahora, la fórmula correspondiente al JX de un rectángulo era base por altura al cubo sobre 12. La sección del rectángulo eran 85,5 centímetros cuadrados. Y la distancia. Nosotros tenemos el eje baricentro que pasa por ese lugar. Y a su vez, el eje X que corresponde a la figura rectangular pasa también por el mismo lugar. Por lo tanto, aquí coinciden los dos ejes. Entonces, la distancia de separación entre el eje baricentro y el eje de esta figura es 0. No hay distancia. Si yo coloco 0 en este término, f por 0 nos va a dar 0. Quiere decir que al tener un valor anulado, que sería la distancia al cuadrado, todo este término se convierte en 0 y desaparece. Por lo tanto, solamente voy a tener que resolver esta parte de la fórmula. JX del cuadrado o rectángulo, ¿sí? En realidad la fórmula es de rectángulo porque no es igual, dijimos, 9,5 por 9. Si reemplazamos los valores, base 9,5 por altura 9 al cubo sobre 12 y hacemos la cuenta, vamos a obtener un valor de solo esa parte, que es lo que nos corresponde, de 577,12, que es lo que vamos a consignar para el JX de esta figura. El JX de la figura 2. Una vez que hicimos las cuentas en cada parte, vamos a sumar los valores . 2.832,38 dos veces, agregándole la figura del medio, 517,12. Esto nos va a dar 6.241. Ya lo tenemos. Vamos a redondear a 6.241,9 porque nos da 88. Al final. Y este es el valor del JX de la figura completa, ¿sí? El JX de la figura, ¿sí? Completa. De esa forma hallamos el JX de la figura. Del mismo proceso vamos a utilizar en el sentido Y, en otra etapa.